Muy buenos días, amada iglesia. Gracias al Señor por un domingo más que nos permite estar reunidos aquí en este lugar. Y yo primeramente, hermanos, traigo saludos de la Iglesia Bautista Reformada de Puebla. De verdad, hermanos, es un privilegio estar aquí en medio de ustedes. Y también, hermanos, comentarles que nosotros como iglesia hemos estado también orando por ustedes, mis hermanos, para que la iglesia pronto, si Dios lo permite, tenga oficiales, pastores, diáconos, y que el Señor permita que la iglesia sea ordenada, como dice nuestra confesión. No es que sea desordenada ahorita, sino que nuestra confesión habla de un orden ya teniendo sus oficiales. Saludos igual a los hermanos de Torreón, qué bueno verles aquí, hermanos. Y bueno, yo les pido que por favor me acompañen a Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Busquen el capítulo 13. Y vamos a leer un solo verso. Vamos a estudiar el verso 44. Mateo 13, 44. Dice así la palabra todopoderosa de nuestro Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día. Tú has convocado, Señor, nos has convocado a reunirnos en este día especialmente. Tenemos 6 días para hacer todas nuestras labores. Pero en este día, Señor, tú has convocado a tu iglesia, a tu pueblo, a tus ovejas, a reunirse como un solo cuerpo, rendir tributo, rendir gloria, rendir culto, rendir adoración a ti, al único Dios verdadero, al Rey de Reyes, Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria y damos las gracias por la salvación tan grande que consiguió para nosotros, que obtuvo para nosotros. Oh Padre Santo, nos acercamos a ti porque vamos a estudiar tu palabra y entendemos, Señor, que solamente tu Espíritu Santo puede iluminar tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender, a entender de una manera efectiva tu palabra, de una manera que transforme nuestro ser, Señor, desde adentro hacia afuera. Que tu palabra entre como esa espada, Señor, de 2 filos. Y que ahora, Padre Santo, tengamos la mente de Cristo en nosotros. Y que vivamos conforme a esa palabra. Que no salgamos iguales, Señor, de aquí, sino que seamos transformados conforme a tu imagen y tu semejanza, Señor. Estamos en tus manos. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, hace unos meses atrás, nosotros en nuestra iglesia terminamos una serie expositiva del Evangelio de Marcos. En ese Evangelio, en los primeros 2 capítulos, hay unas escenas que a mí me parecen impresionantes cada vez que las leo, y en ese momento que las estudié para predicarlas, más aún. Y es cuando el Señor Jesucristo está allí en Galilea y pasa a la mesa de los tributos y ve un hombre sentado allí cobrando impuestos, y él se para frente a él y dice: sígueme. Ustedes ya saben a qué hombre me refiero, ¿verdad? A Mateo. Mateo, hermanos, no era un pescador como el resto o como casi todos los discípulos.
Tampoco era un pastor, tampoco era un constructor, él era un recaudador de impuestos. Y en los tiempos de Jesús, ser recaudador de impuestos, hermanos, era como llevar casi un letrero colgado que decía traidor. Los recaudadores de impuestos eran odiados por el pueblo, por su propio pueblo, por el propio pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un judío que cobraba impuestos para el imperio romano. Y muchas veces, lamentablemente, estos recaudadores de impuestos eran muy avariciosos, entonces ellos cobraban más impuestos del que debían cobrar. ¿Y qué pasaba con ese impuesto sobrante? Se lo quedaban ellos. Así que ellos eran aborrecidos por el pueblo de Israel. Así que Mateo muy probablemente era un hombre con mucho dinero, y tenemos evidencia para decir eso. Vemos que Mateo hace, después que sigue al Señor, lleva al Señor Jesucristo a un banquete en su casa. Así que estos hombres eran de mucho dinero, pero también eran hombres que habían perdido muchos privilegios por ser recaudadores de impuestos. Por ejemplo, ellos no podían entrar a las sinagogas, no les era permitido. Así que ellos eran excluidos de la vida religiosa, por decirlo así, de Israel. Eran despreciados aún por sus propias familias, sus padres, sus madres. Así que Mateo, hermanos, había cambiado la aceptación de la gente por una vida cómoda, por una vida segura, por una vida próspera, por una vida llena de lujos, por lo menos en las apariencias, ¿no? Eso es lo que había cambiado esta vida de aceptación por una vida de lujos, cómoda, próspera. Y entonces, hermanos, este es Mateo, y el Señor Jesús pasa frente a él y no da un gran sermón. El Señor Jesús no empieza a decir, bueno, mira, vamos a negociar. Si yo te aumento el salario, ¿cuánto ganas tú, Mateo? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto te paga el imperio romano por cobrar impuestos? Bueno, yo te voy a dar más. El Señor Jesucristo no hace eso. Él solamente dice una palabra en español, dos palabras en el griego, pero que se traducen como sígueme. Eso es lo único que el Señor Jesucristo le dice. ¿Y cuál fue la respuesta de Mateo? Bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo la verdad no sé, porque yo he ganado bastante bien aquí. No, esa no fue la respuesta de Mateo. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, que levantándose le siguió. Inmediato, hermanos. Levantándose le siguió, sin más. Ahora, hermanos, hay un detalle importante en el capítulo 1, 18 de Marcos. Vamos a estudiar Mateo, pero quiero poner un contexto allí. En Marcos 1, 18 vemos algo parecido a lo que pasó con Mateo. Vemos al Señor Jesucristo en el mar de Galilea y ve a dos pescadores allí, a Pedro y a Andrés, y el Señor Jesucristo le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y la respuesta de ellos fue muy parecida a la de Mateo, dejando luego sus redes, le siguieron. Luego, ellos no dijeron, bueno, papá, ¿sabes qué? Mira, aquí te entregamos el negocio, por favor. No, luego lo dejaron, ¿verdad? Y le siguieron. Sin duda, hermanos, esto fue un gran sacrificio para Pedro y para Andrés. Ellos habían dejado ese negocio allí. Pero si las cosas se ponían difíciles, económicamente hablando, Andrés y Pedro podían volver a la pesca. Ellos podían volver a pescar en cualquier momento. Pero Mateo, hermanos, el día que se levantó de esa mesa de los tributos, ya no podía volver. Eso era una afrenta contra el imperio romano. Dejar el puesto de trabajo por seguir a un rabino, a un maestro. Así que la decisión de Mateo fue, en comparación con la de Pedro y Andrés, fue una decisión definitiva, radical y económicamente podemos decir que costosa. Y la pregunta que a lo mejor usted puede estar teniendo en su mente y que yo también me hice es,
¿Qué hace que un hombre deje todo sin mirar atrás por seguir a alguien? ¿Qué hace que un hombre haga eso? ¿Qué hace que alguien suelte lo que le da seguridad, lo que le da dinero, lo que le da posición, lo que promete un futuro mejor, así de rápido? ¿Qué hace que eso se dé? Bueno, la respuesta es sencilla, pero profunda a la vez. Mateo encontró un tesoro de valor infinito, que valía más que su puesto, que valía más que su dinero, que valía más que su posición, que valía más que su futuro. Ahora, hermanos, hay algo curioso también, y creo que no es casualidad. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de los 4 evangelios, solo Mateo registra esta pequeña parábola que nosotros acabamos de leer, que de hecho, hermanos, es la parábola más corta que el Señor Jesucristo menciona. Y tal vez alguno ya sepa cuál es esa parábola. Es la parábola que acabamos de leer ahorita. Se llama o se titula la parábola del tesoro escondido. Ahora, la idea central de esta parábola, hermanos, es el incalculable valor que tiene el evangelio, el incalculable valor que tiene el reino de Dios, el reino de los cielos y el rey de ese reino. El rey de ese reino. Es tal el valor que tiene este rey, que tiene este reino, que cuando alguien lo encuentra, es capaz de dejarlo todo atrás, de renunciar a todo con el propósito de obtener ese reino. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así que ya les di un resumen de lo que vamos a ver, pero yo quiero que ahora estudiemos como tal el texto. Yo he titulado este sermón, Cristo, el tesoro de valor infinito. Cristo, el tesoro de valor infinito. Y lo he dividido en 3 encabezados. Y en primer lugar vamos a ver un tesoro que solo podemos ver con la intervención de Dios. Un tesoro que solo podemos ver con la intervención de Dios. Vaya conmigo, yo les pido que usted deje allí su Biblia abierta en Mateo 13:44. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Vamos a ver la parte A. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y lo primero que yo quiero que nosotros hagamos antes de avanzar es que definamos qué es el reino de los cielos, porque eso puede significar muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es el reino de los cielos? Hermanos, cuando Jesús habla aquí, en este contexto del reino de los cielos, no se refiere principalmente a un lugar específico, un reino, como un reino terrenal. No se refiere a eso, o de un destino futuro, sino más bien el Señor Jesucristo se refiere a un gobierno presente, a un gobierno presente. Hermanos, todo reino tiene 3 elementos. Todo reino tiene 3 elementos. Tiene un rey, tiene un gobierno y tiene un pueblo que está bajo ese gobierno. Así que esos son 3 elementos que contiene todo reino. Por lo tanto, el reino de los cielos es el gobierno salvador de Dios, ejercido por medio del rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el reino de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? O el reino de Dios está avanzando en la tierra. Es un reino que está dentro de otro reino, el reino de las tinieblas, avanzando, ganando cada vez más personas, más adeptos, más creyentes. Eso es lo que está haciendo. Y en este reino, Cristo, que es el rey de este reino, perdona pecadores, los reconcilia con el Padre y los trae bajo su señorío. Así que todos los que se someten, por decirlo así, a este rey, ¿verdad? Tienen a Cristo como rey, como Señor. Así que en este contexto el tesoro no es simplemente un pase al cielo. El tesoro incluye el perdón de los pecados, incluye la vida eterna, pero sobre todo, hermanos, y yo quiero que esto se quede en sus mentes, sobre todo, el reino de Dios incluye al rey mismo.
El reino de Dios incluye el rey mismo. El mayor regalo del reino de Dios no son las calles de oro y el mar de cristal cuando usted lee Apocalipsis. El mayor regalo es la presencia de Cristo en ese reino consumado. Ese es el mayor regalo, ese es como tal el tesoro. Miren, si vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, sí se describen calles de oro, mar de cristal, pero miren lo que dice allí el versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, sin Cristo el cielo no es cielo. Sin Cristo el tesoro de esta parábola no tendría ningún valor. Si tú quieres ir al cielo, pero que Cristo no esté allí, déjame decirte que tú no entiendes lo que es el cristianismo. No entiendes eso. Tú puedes tener una religión sin Cristo, pero no puedes tener el reino de Dios sin tener a Cristo como rey. Eso es imposible. Eso es imposible. Ahora Jesús dice en este primer texto, en la primera parte del texto, dice, además el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? Ya entendimos lo que es el reino de los cielos. Es semejante a un tesoro escondido en un campo. Esto nos enseña una verdad, hermanos. El tesoro existe. El tesoro es real. El tesoro, como cualquier tesoro, ¿verdad?, es infinitamente valioso. Pero lo que nos enseña esta primera parte del texto es que ese tesoro no es visible para cualquiera. Está escondido. Eso es lo primero que vamos a ver allí. En aquellos tiempos, hermanos, la gente enterraba sus pertenencias por seguridad. En esos tiempos no había bancos, ¿verdad? Y la gente no iba al banco y dice, bueno, guárdame aquí esto, no. Sino que ellos agarraban mayormente, abrían un hoyo en la tierra y ahí enterraban sus pertenencias. Así que muchas personas, sus grandes pertenencias, oro, plata, la enterraban en el piso, en el suelo. Y puede ser, hermanos, que alguna persona enterró, se fue a la guerra, murió y ahí se quedó el tesoro. Nadie sabía que ese tesoro estaba allí. Pero desde ese momento que alguien enterró ese tesoro siempre se mantuvo allí en ese campo. Recuerden que es una parábola, ¿ok? Esto es una historia no real, pero que quiere expresar una verdad. Eso es lo que significa la palabra parábola, de hecho. Para algo que va al lado, acompañado, ¿verdad?, de algo que enseña una verdad. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Ahora, hermanos, hemos hablado del reino y hemos hablado de este campo y de este tesoro. Pero usted puede tener la idea de que este reino va a ser un reino futuro, donde Cristo va a venir y va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Y yo quiero decirles, hermanos, que la verdad es que ese no es el reino que nosotros estamos esperando. El reino de Cristo ya fue inaugurado, ya es presente en este tiempo. Miren lo que dice Lucas 11:20. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20, dice, mas, el Señor Jesucristo está hablando aquí, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente, dice el Señor Jesucristo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿El Señor Jesucristo echó fuera demonios? ¿Usted cuando lee el Evangelio ve eso? Sí. O sea que el reino de Dios ya está en medio nuestro. El reino de Dios ya fue inaugurado. Es verdad, no ha sido consumado. Eso será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el reino ya está aquí. El campo está frente a nosotros, hermanos. Ese campo representa el reino. Ese tesoro donde está ese campo representa el reino.
El problema, hermanos, no es que el tesoro no esté, el tesoro está. El problema es la incapacidad que tiene el ser humano para poder ver ese tesoro. Ese es el problema. El mundo, podríamos decir, el mundo está pisando el campo donde está la gloria de Dios todos los días. Caminan sobre él sin sospechar lo que hay ahí abajo. El problema del ser humano no es la falta de información, hermanos, sino que está ciego espiritualmente y no puede ver el tesoro que está bajo sus pies. ¿Por qué alguien caminaría sobre un tesoro sin recogerlo? Porque no puede verlo. No puede ver el tesoro. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre de este mundo, el hombre carnal, eso es lo que está diciendo. El hombre natural no percibe, no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no la puede ver? Porque para él son locuras, son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Voy a hacer una paráfrasis de este texto. El hombre sin el Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios porque necesita el Espíritu Santo para poder entenderlas. Y el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede ver el tesoro si no tiene el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le quita la venda de los ojos para poder decir, hoy siempre estuvo el tesoro allí y yo no lo había visto. ¿A usted no le pasó eso, hermano, cuando creyó? ¿Cuántas veces no le predicaron el evangelio y usted dice, esa gente está loca? ¿Cómo es que un hombre, Dios se encarnó allá y nació allá en Israel y de ahí viene la salvación y fue crucificado en una cruz? Eso es una locura. Sí, para los que se pierden es una locura, pero para los salvos, dice 1 Corintios, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y la diferencia entre locura y el poder de Dios la hace el Espíritu Santo en una persona. Así que una persona puede escuchar el evangelio, puede saber quién es Jesús, puede conocer las historias de la Biblia y aún así no ver el valor del reino. Él puede estar caminando por el campo una y otra vez y estar pasándole por encima el tesoro una y otra vez. Él puede ver la tierra, puede ver las piedras, puede ver la maleza, pero no puede ver el tesoro. Porque solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer eso. Para el corazón natural, para el corazón sin el Espíritu Santo, Cristo no parece una ganancia sino una pérdida. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. 2 Corintios 4, 3 dice, pero si nuestro evangelio, ahí está el tesoro, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué lo cegó? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el problema no es el tesoro. El problema no es el evangelio, no es el mensaje del rey, no. El problema es el hombre que está en tinieblas. Nadie valora a Cristo de forma natural. Nadie. Así que si alguien llega a ver el valor de Cristo, no es porque sea más inteligente, no es porque sea más sensible a las cosas de Dios, no es porque él se la pasa buscando a Dios. Hermanos, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10? Dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no hay nadie que naturalmente se pare hoy de su casa y diga, ay, yo de verdad acabo de entender quién es Cristo y el valor de Cristo y yo quiero hacerme cristiano. Nadie puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Allí, si está en 2 Corintios todavía, ahora vaya al versículo 6, leímos el 4. El versículo 6 dice, porque Dios, ahí está, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él, ese Dios, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, si tú hoy puedes ver el valor de Cristo, de ese tesoro que estaba escondido, es porque Dios hizo resplandecer eso en ti. Si no, jamás hubiese podido ver el valor de ese tesoro. Nosotros necesitamos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Por medio del Evangelio, el Espíritu Santo viene y regenera nuestro corazón y da un nuevo nacimiento. Y es allí cuando nosotros podemos decir, Cristo es lo único que yo necesito. Cristo es lo único que yo necesito. No somos capaces de ver lo bueno como bueno si el Señor primero no hace una obra en nosotros. Ahora, hermanos, para concluir este primer punto, yo quiero que regresemos a la introducción. Vamos a hablar un poquito de Mateo. Piensa en Mateo, hermano, sentado en su mesa de impuestos. Él veía pasar allí día tras día cientos de personas cada día. Seguramente pasaban muchas personas religiosas, seguramente pasaron muchos escribas, muchos fariseos, muchos rabinos, muchos maestros de la ley, pero para él todos eran iguales. A él no le interesaba absolutamente nada eso. Para él su tesoro era el dinero. Su tesoro era su comodidad, su tesoro era su posición, ese era su tesoro. Pero aquel día, cuando el Señor Jesucristo pasó delante de él y dijo, sígueme, algo ocurrió en Mateo. Dios intervino. Ahí está la palabra de Cristo, el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra de Cristo, regenerando el corazón de Mateo, dándole vida espiritual. Sus ojos fueron abiertos y por primera vez él vio que ese hombre que estaba frente a él valía más que cualquier otra cosa en su vida. Y por eso se paró inmediatamente y siguió al Señor Jesucristo. Mateo, hermano, no dejó esa mesa porque él tenía fuerza de voluntad, sino porque Dios intervino en él para que él viera el valor del tesoro que tenía al frente, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que todo el resto de las cosas parecieran basura en comparación con el Señor. En segundo lugar, hermanos, nosotros vamos a ver ahora, vimos ya el tesoro que solo podemos ver con la intervención de Dios. Ahora vamos a ver el valor incalculable del tesoro. Miren la parte B. Voy a leer desde el comienzo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y aquí viene ahora lo que vamos a ver. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. La parábola dice que un hombre halla ese tesoro, lo encuentra, lo consigue. No dice que escuchó que había uno, sino que él mismo lo encontró. Ese hombre no estaba por ahí y dijo, mira, yo creo que allí en ese campo hay un tesoro. Ah, bueno, yo voy a ir a buscarlo. No, él iba. Él estaba allí, a lo mejor él estaba trabajando allí en el campo y de repente encontró este tesoro. Hermanos, en la vida cristiana hay un momento glorioso en el que en el Evangelio se muestra a nosotros, en el momento que nosotros encontramos el Evangelio. Y el Evangelio, el cristianismo deja de ser, es que esa es la religión de mis padres, y se convierte para ser en el todo de tu vida. Y se deja de ser, bueno, eso es lo que cree la iglesia, al ser, eso es lo que yo creo, eso es mi convicción. Se convierte en un descubrimiento personal. Hermano, cuando Dios abre los ojos de una persona, deja de ver a Jesús, esa persona deja de ver a Jesús como una figura histórica que dividió, ahora estamos en el 2025, después de Cristo.
Sí, y eso es verdad. Pero lo dejo de ver como alguien simplemente histórico. Tal vez como Benito Juárez, tal vez como en mi tierra Simón Bolívar, que existió ya. No, Jesús ahora se convierte en un tesoro de un valor incalculable. Y el salmista manifestó esta fe real, personal, de una manera hermosa. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 73, 25. Él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Parafraseando esa pregunta, lo único que yo tengo en los cielos es a ti, Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y después dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Ustedes ven lo que el salmista encontró? Él dice: Señor, en el cielo no hay nada. Yo solamente te tengo a ti. Eso es en el cielo. Pero en la tierra yo no deseo nada más fuera de ti. Nada más. De hecho, el versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No tengo el tiempo para explicar eso de la porción, pero eso es precioso. Dios le había dado una porción de tierra a los israelitas y los que servían en el templo, se me acaba de ir el nombre, los que servían en el templo, ellos no tenían una porción de tierra. Y Dios les dijo: su porción soy yo. Yo soy la porción. Y eso es lo que dice el salmista: mi porción es Dios. Es Dios para siempre, dice el salmista. Y el hombre de esta parábola que estamos viendo, al igual que este salmista, entiende que puede tenerlo todo en esta tierra, pero si no tiene ese tesoro de valor incalculable, él no tiene nada. Él no tiene absolutamente nada. El que haya el reino de Dios, lo que hace es reordenar sus prioridades, reordena sus deseos. Y lo que antes deseaba, él ya no lo desea. Ahora desea otras cosas. Eso es lo que dice el salmista, y eso es lo que vemos en este hombre de la parábola. Él ya no desea las cosas de Dios, porque nosotros muchas veces lo que hacemos es desear los milagros de Dios, desear las bendiciones de Dios, pero no deseamos a Dios. ¿Cómo usted sabe eso? Escúchese cuando ore. Señor, dame. Señor, quiero. Señor, te pido. Señor, queremos solamente las bendiciones de Dios. Pero qué difícil es para un cristiano hacer una oración de adoración al Señor. Donde usted no le pida nada, donde usted solamente agradezca y solamente reconozca quién es Él. Haga el intento. Hermano, a mí me ha pasado, yo he intentado empezar a orar de esa manera y solito, natural me sale: y te pido. Queremos los beneficios de Dios, pero queremos al dador de esos dones. El texto sigue diciendo que ese hombre halla ese tesoro, ¿y qué hace con ese tesoro? Lo esconde de nuevo. Ese hombre sabía que no podía obtener ese tesoro si esa tierra, si ese campo no era de él. Entonces lo que hace es esconder de nuevo ese tesoro. Y hermanos, esto en la parábola, esto que vuelve a esconder al tesoro, no quiere decir que nosotros andemos como unos cristianos a la secreta. En mi trabajo, no, yo no voy a decir que yo soy cristiano. En la universidad tampoco. En mi familia menos, que se enteren. No quiere decir eso, hermanos. Esta expresión resalta el valor supremo que tiene este tesoro en el corazón de este hombre que lo ha encontrado. El hombre lo esconde porque no quiere perderlo. No quiere perder el tesoro. Él sabe que tiene en sus manos algo demasiado valioso para dejarlo ahí tirado o tratarlo con descuido. Por lo tanto, lo que hace es lo esconde. Yo me imagino que si ese hombre vio allí algo brillante,
Después que vio el valor del tesoro, él abrió un hoyo más grande y lo escondió para que nadie pudiese encontrarlo, porque ese era su tesoro. Él no quería perder su tesoro. Y esto nos enseña, hermanos, que el verdadero creyente guarda y protege a ese tesoro. ¿Quién es su tesoro? Cristo. Guarda y protege la relación que tiene con Cristo. El salmista dijo en algún momento, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 2, porque yo quiero, hermanos, que veamos el valor, porque ese tesoro es tan valioso. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y miren lo que dice después, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, con el fin, ahí está el propósito, de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y miren lo que dice el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están en Cristo, hermano. ¿Tú quieres ser más sabio? ¿Qué tienes que hacer? Estudia a Cristo. Estudia a Cristo. Y al ser más sabio, recuerden Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué pidió Salomón? Dame sabiduría. Porque al ser más sabio, hermanos, y es la sabiduría bíblica. A eso se refiere la sabiduría. La sabiduría bíblica. Al ser más sabio, vamos a vivir conforme a esa sabiduría y vamos a poder ser bendecidos, prosperados espiritualmente y también físicamente. También, hasta económicamente. Yo sé que esto puede sonar chocante, sobre todo porque escuchamos, ¿verdad?, de que las bendiciones económicas es del evangelio de la prosperidad, pero eso no es del evangelio de prosperidad, hermanos. Si tú siembras, también segarás. No solamente espiritualmente. Así que el hombre de la parábola esconde el tesoro porque entiende que en Cristo está todo lo que él necesita. Todo lo que él necesita. Ahí mismo en Colosenses 2, versículo 9. Miren lo que dice. Y esto lo citamos la vez pasada cuando vine. Dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el 10 que dice, y vosotros estáis completos en él. Cuando algo está completo, hermanos, ¿qué necesita? Nada. Nada. Si tú eres creyente, tú tienes a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, tú no necesitas nada más. Si tú eres soltero y anhelas casarte, está bien, qué bueno que anheles casarte. Pero si eso te lleva a pecar contra el Señor, ese deseo de casarte te lleva a pecar contra el Señor, entonces tú no estás entendiendo que Cristo es tu todo, que tú estás completo en Cristo. Si tú no tienes ese trabajo que tanto anhelas, si eso te lleva a pasar por delante o por arriba de quien sea, nada más para obtener ese trabajo, yo quiero decirte que tú no entiendes que tú eres completo o estás completo en Cristo. Si tú anhelas, estás casado, anhelas con todas tus fuerzas tener un hijo y el Señor no te lo ha concedido y estás desesperado, deprimido, al punto de pecar contra el Señor, déjame decirte que tú no has entendido que Cristo, que tú estás completo en Cristo. Estás completo en Cristo. No hay nada que se te pueda añadir a ti para completarte más. Cristo lo llena todo, lo completa todo, hermanos. Si estamos completos en Él, ¿qué otras cosas necesitamos aparte de Cristo? Nada. Porque
sabe que fuera de ese campo, volviendo a la parábola, solo hay pobreza espiritual. El Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que esconder este tesoro es un acto de mostrar que Cristo es suficiente y que no necesita buscar nada más. Para que un hombre considere algo como un tesoro, ¿qué debe hacer? Compararlo con lo que ya tiene y concluir que esto que ya consiguió es superior a lo. Eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre vio el tesoro y empezó a ver, dijo, oro, perlas, joyas preciosas, y dijo, lo que yo tengo allá, con esto lo comparo y esto no tiene ningún valor. Por eso escondió el tesoro. Dijo, esto es demasiado valioso en comparación con lo que yo tengo. Así, aquí es donde el evangelio eclipsa todo lo demás. El evangelio, el bendito, glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eclipsa todo lo demás. El apóstol Pablo sabía eso, hermanos. El apóstol Pablo sabía eso. Él hacía un cálculo, él ponía las ganancias, las pérdidas. Y él decía, no, el evangelio es infinitamente más glorioso que todas mis pertenencias. Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, en el pasado las tenía por ganancia, ahora en este presente, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Ustedes vieron que hicieron. Ahora, nosotros no lo leímos antes del 7, pero Pablo está hablando allí de su currículum. Él dice, yo soy israelita, yo soy hebreo de hebreo, en cuanto a la ley soy fariseo, en cuanto al celo por la iglesia, yo soy perseguidor de la iglesia, y yo soy un hombre que no tiene, soy un hombre intachable. Y después dice, pero todas esas cosas que para mí eran ganancia antes, las he estimado como basura. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Pablo? Bueno, tengo todas estas cosas aquí y ahora encontré el tesoro del valor incalculable. Estas cosas no valen nada. Cuando las comparo con Cristo, no valen nada. Y no es que estas cosas en sí, hermanos, sean malos. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo, ¿el trabajo es malo en sí? No, no es malo. Pero si comparas el trabajo con Cristo, entonces tú vas a decir, Cristo es más valioso. Por lo tanto, yo necesito obedecer a mi Cristo, a mi Señor, a mi Rey, y buscar un trabajo donde yo no trabaje los domingos, por ejemplo. Eso es tener a Cristo como algo más valioso que otra cosa. Es tomar decisiones teniendo esto en mente. Teniendo esto en mente. Así es Cristo, hermanos. Deja eclipsado todo el resto. El dinero, la familia, la salud, son cosas buenas, pero cuando lo comparamos con el Rey del reino, entonces todas esas cosas pierden su brillo. Y Cristo se hace más excelente, más valioso para nosotros. ¿Por qué este tesoro es capaz de eclipsar todo lo demás? Bueno, porque ese tesoro es el único que puede satisfacer la sed que tiene el hombre. Las personas han querido llenar ese vacío con el trabajo, han querido llenar ese vacío con mujeres, han querido llenar ese vacío con otras cosas, con dinero, con sexo, con alcohol, con drogas. Pero ese vacío únicamente lo puede llenar el tesoro de valor incalculable. Cristo es el tesoro, porque en Él encontrarás la respuesta a la mayor tragedia del ser humano.
¿Cuál es? El pecado. Pero también Cristo es la fuente de nuestro mayor gozo y alegría, porque Cristo restablece nuestra relación con Dios. Éramos enemigos de Dios y ahora que estamos en Cristo, somos amigos de Dios. Amigos de Dios. Por eso el salmista con toda verdad puede decir, en su presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Hermanos, nadie se compadece de un hombre que cambia arena por diamante. ¿Usted ha visto eso? Ay, ¿cómo ese hombre va a hacer eso? Cambió arena por diamantes. Bueno, nuestro contexto, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles, ¿qué hicieron? Cambiaron espejo por oro. Sí, pasó aquí, ¿verdad? También. En Venezuela también. Ahí sí podríamos decir, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Pero imagínense, el cambio que estaban haciendo los españoles era de pérdida o de beneficio. Era de beneficio. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Estamos cambiando espejos por oro. Por oro. El valor del reino es tan alto que cualquier costo parece una oferta de descuento. Ahora vayamos nuevamente a Mateo para pasar a nuestro tercer encabezado. Él estaba ahí en su mesa de impuestos, era su campo, ese era su tesoro. Allí tenía seguridad. De paso tenía el respaldo del imperio romano. Allí tenía dinero en sus manos todo el día. Tenía dinero en sus manos. Pero el día que Jesús los llamó, Mateo hizo una compensación instantánea. Dijo, voy a hacer un cálculo aquí. Tengo todo esto y ahora encontré un tesoro de valor infinito. Él miró todo, sus cosas, sus monedas, su posición social, y luego miró a Cristo, y en ese momento Cristo eclipsó todo lo que él tenía. Él dijo, no, sigo a este hombre, sigo a este Señor, sigo a este Maestro. Todo se volvió insignificante para él. Mateo entendió lo que Pablo entendería años después. Ganar a Cristo era la única ganancia. Ganar a Cristo era la única ganancia. Así que el valor de Cristo hizo que su antigua vida pareciera literalmente una pérdida. Por eso él dice, todo esto es como pérdida. ¿Y saben quién también hizo eso, hermanos? Moisés. El autor a los Hebreos relata lo que pasó con Moisés en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Miren lo que dice allí de Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, pregunta, ¿qué le iba a faltar a Moisés siendo nieto del Faraón? Nada, nada. Él iba a poder tener todo lo que él quisiera. Era nieto del Faraón. El 25 dice, él rehusó ser llamado hijo de la hija del Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Ven qué hizo Moisés? Un cálculo. Él dijo, yo tengo todo esto aquí en Egipto, pero yo entiendo el valor de Dios. Por eso, para él no fue difícil escoger. Él desechó, para él fue pérdida todos estos placeres temporales del pecado de Egipto para conseguir a Dios. Y después dice, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, tu trabajo se va a quedar aquí, tú te vas a morir y van a poner a otra persona en tu lugar. El dinero, ¿cuánto te vas a llevar? Nada. Tus lujos, ¿cuánto te vas a llevar? Nada. Tus hijos, tu esposa, ¿te la vas a llevar? No, de hecho la esposa dice que en el siguiente siglo venidero, cuando llegue el reino del Señor, ya no vamos a estar casados. Porque es hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿por qué tu esposa es tu ídolo, tu esposo es tu ídolo, tu hijo es tu ídolo, tu trabajo es tu ídolo? Todo eso se va a acabar. Solamente va a permanecer
nuestra relación con Cristo, con el Rey de este reino, con el tesoro de valor incalculable. Eso es lo que va a permanecer por la eternidad, por la eternidad. En tercer y último lugar, hermanos, vamos a ver el gozo, que es el motor para dejarlo todo por Cristo. La parte C, voy a leer todo, el versículo 44, y voy a hacer énfasis en lo que vamos a seguir. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y aquí viene el tercer encabezado. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense el orden de la parábola, hermanos. El hombre no vende sus posesiones primero y después va y encuentra el tesoro. Eso no es lo que sucede en la parábola. Él encuentra primero el tesoro, ve el valor del tesoro, entonces él va y vende todo lo que tiene. Pero lo hace con una actitud gozoso por ello. Hermano, yo no sé si tú tienes mucho o tienes poco. Me refiero económicamente hablando. Pero ¿qué pasaría si tú te encuentras un tesoro que cuesta millones y millones y millones de dólares? Tú dirías, ay, es que tengo que vender mi camioneta. Yo la verdad no sé, es que yo no me quiero deshacer de mi camioneta. ¿Esa sería tu actitud? No. Tú dirías, la vendo. No me importa porque esto vale infinitamente más que mi camioneta. Esto vale infinitamente más que mi casa. Esto vale infinitamente más que lo que sea. Por eso entendemos que este hombre entendió el valor del tesoro, porque él no fue triste. Ahora tengo que vender eso también. Él fue gozoso. Gozoso por ello. Fue y vendió todo lo que tenía para obtener ese tesoro, ese campo donde estaba ese tesoro. Hermanos, el arrepentimiento para el cristiano y la renuncia de las cosas, de los placeres del mundo para el cristiano, no es un resultado de algo que se vuelve pesado para nosotros. Yo siempre uso mucho este ejemplo porque es verdad, hermanos, muchos trabajan de lunes a sábado. Se tienen que parar muy temprano para irse a sus trabajos de lunes a sábado. Y llega el domingo, ¿qué tienen que hacer? Levantarse temprano, pero para ir a la iglesia. ¿Cómo es tu actitud cuando tú te levantas de tu cama para ir el domingo a la iglesia? O sea, todos los días levantándome temprano y hoy también. Domingo. Todo el mundo se queda durmiendo hasta tarde y yo tengo que levantarme temprano. ¿Sabes qué está demostrando esa actitud? Que tú no has entendido el valor del tesoro. Porque una persona que entiende que ese rey se encarnó y que vivió la vida que era imposible para ti vivir y que te buscó cuando tú estabas perdido, te encontró, regeneró tu corazón, puso la fe, te dio el arrepentimiento y te salvó del castigo eterno que tú merecías por causa de tus pecados. Después que tú entiendes eso y que ese rey murió en una cruz para salvarte y que resucitó el tercer día, ahora está reinando en la diestra del Padre y que ha prometido que venga otra vez, hizo un resumen del Evangelio. Cuando tú entiendes eso, ¿cómo tú no te vas a parar el domingo agradecido? Yo voy a la iglesia, yo voy a congregarme. O sea, mi Dios, mi Señor Jesucristo me salvó de la ira que yo merecía por pecar contra Él. ¿Cómo yo no voy a entregar mi vida a Él? Ven, primero necesitamos encontrar el tesoro para que después todo el resto pierda valor. ¿Cómo yo no voy a ser fiel a mi esposa si mi Dios ha sido fiel conmigo y seguirá siendo fiel conmigo? ¿Cómo yo no voy a ser un buen trabajador? ¿Cómo yo no voy a ser un buen padre? ¿Cómo yo no voy a leer la escritura? ¿Cómo yo no voy a orar a ese rey? Hermanos, cuando nosotros tenemos
actitudes que no son agradecidas para con Dios, lo que estamos mostrando es que nosotros no entendemos el valor del Señor Jesucristo. No entendemos el Evangelio, el sacrificio de Dios. La segunda persona de la Trinidad se encarnó para salvarte. Como le cantamos ahorita, fue por mí que Él lo hizo. Fue por mí que Él se despojó. Entonces, ¿cómo no voy a renunciar a todo? Eso es lo que vemos en la parábola. El texto dice, ese hombre vende todo lo que tiene. Él no dijo, bueno, me voy a quedar con esto porque esto sí es intocable para mí. No, Él vendió todo lo que tenía. Hermanos, Cristo no acepta hacer un tesoro adicional a. Él lo único que acepta es que Él sea el único tesoro en tu vida. El único tesoro en tu vida. Así que vender todo lo que uno tiene significa que ya nada te pertenece, sino le pertenece a Él. Significa que nuestras metas, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones ahora están al servicio de Dios. Así que el carro que tú tienes no es tuyo, es para glorificar a Dios. Así que si tú tienes un carro aquí y hay hermanos que no tienen carro y no tienen cómo irse a su casa, ¿sabes qué tienes que hacer? Decir, hermano, no tienes cómo irte, yo te llevo porque este carro no es mío. Ese carro le pertenece a Dios. Desde que entendí el valor de ese tesoro. El Señor Jesucristo lo decía con otras palabras, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese Señor. Y esa palabra aborrecer allí no es que lo odiemos, es que lo amemos menos que a Él. Eso es lo que significa. Si alguno no ama menos que a mí, ¿verdad? Padre, madre, y así, no puede ser mi discípulo. El versículo 33 hace un resumen. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Usted sabe lo que significa en el griego no puede ser mi discípulo? No puede ser su discípulo. Eso es lo que significa. No necesitamos griego ni hebreo para entender este texto, hermanos. Si tú no renuncias a esas cosas o la amas menos que al Señor Jesucristo, por eso yo decía, hay un cambio de prioridades, hay un cambio de prioridades. Dios tiene que estar en el primer lugar para el cristiano y después se reordena toda tu vida. Tu esposa, tu esposo en segundo lugar, tus hijos en tercer lugar, la iglesia en cuarto lugar, el trabajo en quinto lugar y así sucesivamente. Las prioridades empiezan a tener un orden. Eso es lo que hace el Señor. Nada en nuestro corazón puede ser más valioso que Cristo. Escuché una vez una historia de un hombre que amaba tanto el oro que tenía, los lingotes de oro que tenía, que en una ocasión cayó al mar con un maletín lleno de oro. Pero ese hombre tenía dos opciones. O soltaba el maletín y salvaba su vida, o se aferraba a ese maletín y que tanto amaba ese oro, que tanto amaba, pero perdía su vida. Lo lamentable es que este hombre amaba tanto el oro que decidió aferrarse a él y perder su vida. Lamentablemente, hermanos, eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Nosotros tenemos allí agarrado nuestro trabajo, nuestro ídolo, y cada quien sabe cuál es su ídolo, nuestro pecado allí. Pero nosotros debemos soltar eso para poder salir a flote, para poder salvar nuestra vida, para poder ir a Cristo. No podemos hacer las dos cosas. ¿No dice el Señor Jesucristo en Mateo 6 que ninguno puede servir a dos señores? No podemos servir a dos señores, porque obedeceremos a uno y al otro no. Así que no podemos servir a Dios y las riquezas, dice allí en ese momento. Pero no podemos servir a Dios y cualquier otra cosa a la vez, hermano. No podemos hacer eso. Tenemos que venir con las manos vacías, despojarnos, no aferrarnos a ese pecado.
Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él nos dio ejemplo de eso. Ahorita estamos estudiando Filipenses y el domingo pasado justamente estudiamos este texto de Filipenses. Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y esa palabra aferrarse en el griego, la idea de que está asido con todas sus fuerzas. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Él no se aferró a ser igual a Dios. Y él dijo, no, como yo soy Dios, yo no me voy a hacer como uno de estos. No, él soltó y se hizo como un siervo, como un hombre, y murió en la peor de las muertes. Entonces, ¿por qué te cuesta a ti, si el Señor Jesucristo te dio el ejemplo, por qué te cuesta a ti tanto soltar ese pecado, soltar ese ídolo que te mantiene sumergido en el pecado? Suéltalo y ve a Cristo. Ahora, hermanos, ya estoy terminando. Para los vecinos que veían a este hombre, ¿verdad?, vendiendo su casa, sus herramientas de trabajo, el ganado que tenía, ¿verdad? En nuestro contexto sería carros, casas, celulares, tabletas, todo lo valioso, ¿verdad? Para obtener ese terreno que estaba allí, un terreno solo, vacío. Los vecinos que veían eso decían, este hombre está loco. ¿Cómo va a hacer eso? Es una locura para el mundo, hermanos. El que nosotros digamos, para mí Cristo es todo, es suficiente, no necesito nada más. Dígale eso a una persona del mundo que va a decir, estás loco. ¿Cómo que no tienes relaciones sexuales antes del matrimonio? No, yo he probado muchísimo. Estás loco. Eso es lo que piensan las personas del mundo. Pero hermanos, lo que nosotros entendemos con esta parábola es que nosotros estamos haciendo la mejor inversión de nuestra vida. Dejando todas esas cosas y obteniendo a Cristo. Miren 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, ¿para qué, hermanos? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 19. Eso nos lo dice el Señor Jesucristo. Y luego de la Nueva Versión Internacional. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Hermanos, nadie que da todo por Cristo termina en bancarrota. Al contrario, termina enriquecido. Porque sabe que todos aquellos que estamos en Cristo somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo ganó, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres cristiano, también es tuyo. Wow. Es Romanos capítulo 8, versículo 15, dice eso. El joven rico en Mateo 19 es el contraste, o es el mal ejemplo de lo que nosotros, el mal ejemplo del que nosotros tenemos que aprender. Es una triste parábola. Encontró un tesoro y estaba Cristo, el tesoro de valor incalculable, y él prefirió aferrarse al tesoro que tenía aquí en esta tierra. Un tesoro diminuto, un tesoro que no tiene valor en comparación con este tesoro. Y él dijo, no, anda, ve, vende todo lo que tienes, hacia los pobres. No, se fue triste este joven. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Para terminar, volvamos a Mateo, a la mesa de los impuestos. Cuando Jesús dijo, sígueme, Mateo no solo dejó su dinero, dejó su identidad, dejó su fuente de sustento y de seguridad, pero no lo hizo diciendo, ¿y ahora quién? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y ahora quién me va a sostener? Y ahora ya perdí todo ese dinero que me entraba diariamente. No, hermano, él lo hizo con gozo.
¿Y cómo sabemos nosotros eso? Porque inmediatamente después de que él se para y sigue el Señor Jesucristo, mire lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 29, dice, y Leví, Mateo es él, le hizo gran banquete en su casa. Él estaba gozoso, maestro, ven a mi casa. Y no solamente voy a invitar a mis amigos recaudadores de impuestos para que te escuchen y ellos también ven el tesoro que eres tú. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mateo estaba gozoso, hermano, de haber encontrado ese tesoro. Él no dijo, ay, y ahora ya no tengo trabajo, ya el imperio romano no me respalda. No, él estaba respaldado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es gozo, hermanos. Mateo estaba celebrando de que por fin era libre de la esclavitud, que había encontrado al Rey, que su vida pasada ya no valía nada en comparación con haber obtenido ese tesoro. Hermanos, estamos a pocos días de terminar el año 2025. Ahorita nuestro hermano hablaba acerca de eso, nuestro hermano Alberto. Seguramente tú estás haciendo ahí una lista de deseos para el año 2026. Bueno, Señor, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero mejores ingresos, quiero salud, Señor, quiero viajar, quiero nuevos proyectos. Pero la parábola que nosotros hemos estudiado hoy, hermanos, nos hace preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Estás viendo a Jesús como tu mayor tesoro, como el tesoro de valor infinito? Si nosotros hiciéramos hoy, al terminar el año, un inventario en nuestros corazones, ¿qué encontraríamos, hermanos? ¿Qué encontraríamos? Encontraríamos que Cristo es nuestro todo y que todas nuestras decisiones, deseos que queremos para el año 2026 van conforme a que Cristo sea nuestro todo. ¿O todos nuestros deseos son solamente terrenales? Ten cuidado, mi amado hermano. Ten cuidado. Porque esos son tesoros que no valen la pena. ¿Qué haces si no estás viviendo conforme a esta parábola, conforme a que Cristo sea tu tesoro? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de esos ídolos que tienes agarrado con toda tu fuerza y pídele al Señor que te ayude a valorarle más a Él que a estos tesoros diminutos que tenemos. Pidámosle al Señor que nos ayude a verle como ese tesoro de valor incalculable. Tenemos que pedirlo a Él porque sabe que Él es el único que puede darnos, quitarnos la venda de nuestros ojos. Que nuestra oración sea como la del salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y vayamos a la cruz. Allí es donde nosotros podemos saber o entender o ver ese tesoro de valor incalculable. Y a ti, querido amigo, yo quiero decirte que a lo mejor tú te identificaste con este hombre del maletín, que tenía agarrado ese maletín lleno de oro con todas sus fuerzas y no podía soltarlo. Tal vez tú eres uno de esos que tú dices: a mí no me importa, mi trabajo es lo que yo más amo, mis estudios son los que yo más amo y por lo tanto yo no puedo ir a Cristo. Déjame decirte que si tú sigues aferrado a ese tesoro diminuto, vas a perder tu vida. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, de Cristo, la hallará. Si tú tienes a Cristo, vas a tener vida en abundancia, vida eterna. Ven a Cristo, pon tu confianza en Cristo, pídele a Dios que te ayude a ver a Cristo como este tesoro de valor incalculable. Y cuando lo veas, corre a Él, ríndete ante Él, póstrate ante Él, pon tu fe únicamente en Él. Y esto va a ser la mejor negociación que tú harás en toda tu vida. Vas a ser millonario espiritualmente hablando. Vas a hacer tesoros en los cielos. Y cuando mueras, todo eso que tú
reuniste allí en el banco celestial, lo vas a tener allá. Y vas a poder tener vida eterna. Vas a poder ser salvo del castigo que tú mereces por causa de tu pecado. Solamente por la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta hora. Tu palabra es buena para nuestras almas, Señor. Y hoy yo te pido que, a pesar de mí, Señor, de mi deficiencia, de mi incapacidad para poder expresarla, que tú uses tu palabra todopoderosa por medio de tu Espíritu y la apliques en nuestros corazones, Señor. Y que podamos ser transformados por su poder, por el poder de la palabra de nuestro Dios. Que ahora nosotros podamos entender que si estamos en ti, tú eres nuestro todo. Eres este tesoro de valor incalculable. Y que podamos ver, Señor, cómo el resto de las cosas pierden su valor en comparación contigo. Y que vivamos conforme a este entendimiento, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Que tu iglesia, Señor, no salga de aquí tal cual como entró, sino que sea formada a tu imagen. Por otro lado, Señor, pedirte por aquellos que no han creído en ti, que rindan sus vidas delante de ti, Señor. Ellos escucharon hoy el evangelio glorioso de salvación. Delante de ellos fue mostrado el tesoro de valor incalculable, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, que ellos puedan rendirse ante ese Rey y ahora ser parte de este reino. Señor, como dice el libro de Colosenses, que tú traslades de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de tu amado Hijo, a estas personas. Padre, que ellos puedan entregar su vida completamente a ti. Padre, todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como también mencionó nuestro hermano Alberto, por la gracia del Señor, hoy vamos a participar también de la Cena del Señor. Hay varias posturas